Escuela de Familia, en la que tenemos esta noche como invitada a Pilar de la Higuera San Pedro. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, muy bien. Bienvenida a esta tu sección también. Sí, gracias. De los miércoles, todos. eso es, en la que hablamos un poco, intentamos ayudar también a la gente en casa a que mejore su relación con sus hijos, a que aprendan un poco también, ¿no?, a comunicarse con ellos y a mejorar esos aspectos de la educación que damos a todos en casa, que a lo mejor siempre se puede mejorar, ¿no? Pues sí, y a disfrutar de la vida. También, sobre todo, lo más importante de todo. Hoy vamos a hablar de la autoestima. ¿Qué es la autoestima? Bueno, la autoestima está muy relacionada con el conocimiento de sí mismo. Ya Sócrates veía la importancia que tenía el conocerse a sí mismo, decía, conócete a ti mismo. ¿Y qué podemos entender por conocerse a sí mismo? Conocerse a sí mismo en una valoración general podríamos decir que son todos los conocimientos, las creencias, las actitudes y las ideas que tenemos acerca de nosotros mismos. Eso lo llamaríamos el autoconcepto, es decir, es la parte cognitiva y descriptiva de lo que somos, en definitiva, de lo que somos nosotros. Bueno, pues a esta idea de lo que somos nosotros le podemos añadir, según Jesús Palacios, lo que es la valoración que tenemos acerca de esos atributos y de esas características. Esa valoración positiva o negativa de lo que nosotros creemos que somos es lo que podemos llamar autoestima. Y podemos sentir orgullosos de aquello que somos físicamente, podemos sentirnos defraudados con aquellos que somos y, en definitiva, es esa valoración, como decía, que le ponemos a esos atributos. Hay una profesora que, Naciel Garden, siguiendo la teoría de la Gestalt, que hace una definición bastante acertada también de la autoestima y dice que es aquel sentimiento que nosotros tenemos, aquella predisposición a sentirnos capaces de enfrentarnos adecuadamente a los retos y a los desafíos que nos presenta la vida. Es decir, sentirnos seguros para afrontar todo aquello que tenemos enfrente, todos los problemas con los que nos podemos enfrentar. Sentirnos capaces de confiar en nosotros para ello. Esta idea de autoestima, tanto la de Nazaciel o la que tenía Jesús Palacios, que en definitiva vienen a complementarse, pues dista lejos a veces de lo que muchas personas piensan de lo que es la autoestima. Muchas personas piensan que es ser más que nadie, sentirme superior y por encima de, no pensar en absoluto en nosotros, incluso con todo el derecho de pisarlos porque somos los reyes del mundo y del universo, ¿no? Pues nada más lejos pensar que eso es autoestima. Autoestima no es eso. Eso, en tal caso, es una persona ególatra o una persona que coloquialmente podemos decir pagada de sí mismo, ¿no? Pero en absoluto es la autoestima. La autoestima es confiar en nuestros recursos para podernos enfrentar a los desafíos, como decía, que presenta la vida. Conocerse muy bien a sí mismo para saber hasta qué punto puedo llegar y hasta qué punto no, sí. ¿no? Podría... Sí, sí. Podemos hablar de algunos de los elementos que puede tener una persona con una autoestima adecuada. A mí a veces me gusta utilizar más la palabra adecuada que alta o baja, ¿no? Una autoestima adecuada. Pues podríamos decir que es una persona que afronta la realidad conociendo los logros que tiene, honestamente y abiertamente, pero también conoce los fracasos, reconoce los fracasos. Es una persona que admite críticas, es una persona que ve en los errores una buena ocasión para mejorar, una buena ocasión para cambiar, modificar su conducta. Es una persona que es asertiva, es decir, si quiere decir sí lo dice, con buena forma, de buenas maneras, si quiere decir no también. Es una persona que es menos vulnerable, con lo cual pues está más protegida y se le puede hacer menos daño también. Tiene también una alta tolerancia a la frustración, con lo cual pues hablaba Cruz cuando hablaba de resiliencia, que se supera a sí misma. Es una persona que da y recibe estímulos positivos, es una persona que suele ser creativa, es una persona con iniciativa, es una persona que confía
en sus posibilidades, en el esfuerzo que tiene que hacer para resolver las cuestiones que le van planteando. Sí que piensa en el otro porque tiene capacidad y competencia para ponerse al lado del otro, es empática. Es decir, son esos elementos que pueden definir a una persona con alta autoestima. Esa autoestima se va desarrollando, se va formando, se va fortaleciendo, supongo, con el paso del tiempo, de la edad, de la experiencia. Pero también la autoestima es importante en la infancia, en los niños. ¿Cómo de importante? Bueno, yo creo que es importante en todos los momentos de la vida, el sentirse que puedes confiar en tu propio esfuerzo para conseguir y para resolver aquellos problemas que tienes, incluso en momentos de ansiedad o en momentos de estrés o en situaciones complicadas. Yo creo que es importante para tener un equilibrio emocional que te permita vivir de la mejor manera posible. Es una persona que también además se siente querida y tiene capacidad de querer, ¿no? Se siente estimada. Entonces, bueno, ¿qué evolución tiene? Pues desde los primeros momentos de las edades más tempranas empezamos a conocernos a nosotros mismos. Lo que pasa es que es una tarea larga y difícil, y ardua, ¿no? y ardua, muy compleja, pero sí, un niño ya a los 8 meses, a partir de los 8 meses, ya desde el primer momento, él siente que lo quieren o no lo quieren, que lo rechazan o no lo rechazan, que le sonríen o no le sonríen, que le mecen o no le mecen, que le acarician o no le acarician, que le hablan o no le hablan, que se comunican con él o no. Eso lo va percibiendo y lo va sintiendo. Pero bien, a los más o menos a los 8 meses, 8 o 9 meses, empieza a tener conciencia de que él es uno y los demás son otros. El yo y el tú empieza a figurarse y a dibujarse de una manera ya cada vez más clara con 2 y 3 años, ¿no? Ya los niños empiezan a utilizar los pronombres personales. En la formación del yo no nos vamos a detener mucho porque es largo e interesante, la verdad, y bueno, pues ilusionante también, ¿no? Esa formación del yo. Pero todos los padres, las madres y abuelos conocemos la etapa de la oposición, que Wallon llama así, que es los 2 y los 3 años, que el niño quiere decir que estoy aquí, que soy yo, ¿no? Está reafirmando su existencia y su configuración del yo en comparación a los otros. Eso va evolucionando hasta que conseguimos, bueno, pues en la edad de la adolescencia, que también es una edad compleja y difícil porque pasa ya no solo de ser consciente de esa existencia, que ya lo es, sino que pasa a formar su propia identidad. Es decir, yo le decía a los alumnos y a las alumnas que tienen que firmar aquellas ideas y aquellas creencias que han oído, que le han transmitido y hacerlas suyas, es decir, apoderarse, el ser realmente su identidad, el ser él mismo y de alguna forma conformar esa identidad. Y no es fácil, son los dos momentos importantes. ¿Esto cómo se hace o cómo lo hacen? Pues a través, precisamente, primero, de la maduración de la corteza cerebral, o sea, los procesos lógicos a los que se llega cuando ya tenemos la edad de adolescente no los tiene un niño pequeño. Un niño pequeño solo percibe si lo tratan bien o lo tratan mal, si tiene sentimientos de seguridad o no, si lo quieren o no lo quieren, solo siente eso. Es más, le da toda la razón a los padres porque no puede entender que los padres no tengan razón, cree que los padres tienen toda la razón y a veces tiene sentimientos de maldad si le dicen que es malo. Ya hablaremos de eso un poquito más tarde, ¿no? Pero ese sentimiento que él tiene en ese momento, pues bueno, va evolucionando en contacto también con los iguales, con otros iguales que no son solo el círculo familiar, y le van dando pistas de lo que es él, ¿no? También esa maduración a la que me refería de la corteza cerebral permite que reflexione, que se fije en los demás, se fije en sí mismo, piense y razone y extraiga sus propias conclusiones. O sea que el yo se conceptúa, se forma, se construye, porque es una construcción activa, pues gracias precisamente a la maduración de la corteza cerebral y a las interacciones sociales que encuentra, no solo familiares, sino de las de su entorno. Insisto, es una construcción activa, por eso es tan importante todo lo que las interacciones sociales que giran alrededor del niño, de la niña, y que está construyendo su yo primero y después su propia identidad. Es muy importante esa construcción que él hace
y que bueno, es un proceso complejo, difícil, con altibajos y que bueno, pues es estable o no es estable, pues dependiendo también mucho de las interacciones que tiene y también de estas oleadas normativas que a veces pasan hasta los 8 años, pues no está, el niño no descubre tanto la perspectiva de los demás, no descubre tanto lo que los demás opinan de él, y ahí va descubriéndose él a sí mismo en relación y comparación con los demás, y por tanto pues hay momentos en que bueno, pues no es tan estable y se va conformando en la edad de la adolescencia, a la hora de decidir el futuro o no futuro, los distintos caminos que tiene que elegir. Volvemos a definir lo que es la autoestima, ¿no? El sentirme capaz de comprometerme, el sentirme capaz de hacerme responsable, el sentirme capaz de afrontar esos retos y esos desafíos. Y en esos momentos de bajos un poco más complicados para un crío que a lo mejor pues eso con 8 o 10 años tampoco sabe muy bien, pero él se siente mal por lo que nota, ¿no? de rechazo a lo mejor con sus amigos, sus compañeros de cole, ¿no? Que puede, supongo, sí, que pasar y que sea a lo mejor lo más habitual en esas edades. ¿Cómo se puede controlar eso para que esa autoestima mejore y no le afecte tanto? Sí, vamos, para entrar directamente en ese tema, yo creo que vamos a ver primero qué características tiene la autoestima. Hemos dicho algunos de los elementos que puede tener una autoestima adecuada, pero qué características tiene. Tenemos que tener en cuenta que la autoestima tiene un componente subjetivo grandísimo, no es como cualquier otra, el lenguaje, pues sabemos dónde está ubicado, qué funciones cumple el cerebro, pero sin embargo la autoestima tiene un componente subjetivo grande, ¿no? Es esa sensación, ese sentimiento, ese sentirse, ese confiar en, por tanto es un componente subjetivo importante que tiene mucho que ver con las metas y con las expectativas de cada uno de nosotros. También a veces influye las metas y expectativas de los padres, que luego hablaremos, pero tiene mucho que ver con las metas. Por ejemplo, si yo aspiro a tener un 10 en un examen y tengo un 7, pues me puedo llegar a frustrar, pero si yo lo que aspiro es a tener un 5, pues tengo un 7 capitán general, ¿no? Por eso tiene mucho que ver con esas metas, esas expectativas que nos proponemos. Por eso es muy interesante el ponerse metas que yo pueda alcanzar, con esfuerzo, pero que yo pueda alcanzar. Es un mundo singular el de cada uno de nosotros, por eso no puede haber aquí comparaciones. Mis metas no tienen por qué ser las de mi hermano, ni las de mi primo, ni las del vecino, son las mías, las que yo puedo, con las competencias que yo tengo, con el esfuerzo que yo puedo hacer. Bueno, también la autoestima podemos decir que tiene mucho que ver con la distancia. Con la distancia, algunos ven entre las aspiraciones que tiene y en el momento en el que está situado, puede ver que hay muchísima distancia, y otros esa misma distancia la valoran como guau, no es nada. El ejemplo de la botella llena y la botella vacía, ¿no? Los dos la tienen a la mitad, pero uno la ve llena, medio llena, y el otro la ve vacía totalmente, ¿no? Pues sí que tiene que ver un poco con la distancia que yo percibo, que yo siento como una distancia grande, enorme o menos distancia. Y luego la autoestima es multidimensional. ¿Qué quiere decir? Que tiene distintas dimensiones como es la corporal, como es la afectiva, como es la social, las relaciones con los amigos, las relaciones laborales o las relaciones académicas. Además va cambiando según la edad. Si yo soy un niño, pues me interesan las relaciones con los compañeros y yo valoro o yo me siento bien o mal dependiendo de las relaciones que tenga con los compañeros. El físico, pues en unos momentos es muy importante, y si le preguntamos a una persona mayor, si me preguntas a mí, pues te digo la salud. Porque a determinadas edades cambian las dimensiones, ¿no? Y la autoestima la global, ¿cómo es? No es la suma de todas las autoestimas. La autoestima global es una autoestima ponderada. ¿Qué quiere decir? Que depende también de la importancia que yo le dé a unos contenidos frente a otros. Imaginemos, yo tengo dos sujetos, los dos tienen unas valoraciones idénticas. En el aspecto físico, los dos positivos. En el aspecto académico, los dos negativos. En el aspecto de los amigos, los dos positivos. Pero el sujeto A le da muchísima importancia al aspecto físico. Pues su autoestima está estupendísima, ¿no? Pero el B le da muchísima importancia al aspecto, a la dimensión académica. Los dos tienen la misma valoración,
este tendrá una autoestima más favorable, más positiva, este la tendrá negativa. Porque depende mucho, ya no solo de las metas, de la distancia, sino también de la importancia que yo le conceda a cada una de las dimensiones que componen la autoestima global. Por eso digo que es ponderada la autoestima. Viendo estas características podemos ya ver cuáles son los determinantes y vamos ya a contestarte, pero es que me parece muy importante para tenerlo en cuenta. Esa base clara. Tenerlo en cuenta. El cómo podemos reconducir una autoestima baja en un niño que a lo mejor eso se siente un poco inferior a sus compañeros por esa percepción que tiene de sí mismo con respecto al grupo. Sí. ¿Cómo se puede corregir eso? Sí. ¿Qué se puede hacer? Como la estamos formando, decía que era una construcción activa, tenemos que tenerla muy presente. Y para hablar precisamente de eso, qué factores favorecen o no una autoestima, pues Kuppermich decía siempre que tenemos que ir, lo primero, antes de pasar a los compañeros, lo primero es los estilos de educación familiar. Y Maccoby señala lo siguiente: primero, unos padres cariñosos, unos padres de los que aquí hemos hablado muchas veces, padres y madres, que manifiesten, expresen, transmitan ese afecto y sobre todo la incondicionalidad, que los hijos, las hijas sientan que son incondicionales, que son aceptados tal cual. Los hijos no vienen a la carta, nosotros tampoco venimos a la carta, los padres. ¿Recordáis cuando hablábamos de Gregorio Luri que decíamos padres imperfectos? Hay un libro del que habla de padres imperfectos. Somos imperfectos. Y nuestros hijos, desde luego, la carta de los Reyes Magos no existe. O sea, no, los tenemos que aceptar tal cual y un niño se tiene que sentir aceptado tal cual es. Por tanto, incondicionalidad, aceptación plena. En segundo lugar, e inmediatamente unido y estrechamente ligado a esto, tiene que haber unas normas y unas reglas fijas que sean razonadas y razonables. Del tema de cómo favorecer la responsabilidad de nuestros hijos hemos hablado largo y tendido, ¿no? Pero efectivamente hay que repetirlo. Tiene que unirse estrechamente. Yo puedo estar abrazando a un niño, diciéndole te quiero y diciéndole que no a algo. Es que es absolutamente necesario que sientan esa incondicionalidad y que tengan además las reglas. Las reglas y las normas le ofrecen seguridad, le ofrecen protección, saben qué esperamos de ellos y por tanto saben por dónde tienen que ir. O sea que unidos perfectamente. Tercero, todo niño, toda niña tiene derecho a equivocarse. A equivocarse. Esto le va dando seguridad de que puede hacer las cosas, confundirse, que no se cae el cielo porque me van a ayudar a hacerlo mejor, me van a ayudar a que yo corrija esa conducta y además siempre con una condición también, que las correcciones no sean coercitivas, que sean simplemente, vamos a ejercer la responsabilidad. Tú no recoges, pues tienes que recogerlo. Tú no estudias, pues tienes que organizarte y tienes que estudiar. Es decir, tienes que cumplir con tus compromisos. La forma en que le transmitamos esas normas y la forma en que podamos ejercer esa responsabilidad, favorecer, facilitar que sean autorresponsables, va a permitirnos tener esa autoestima, es decir, les va a dar confianza en sí mismo, pero permitamos que se confundan, que tengan errores, igual que nosotros los tenemos. Y se pueden corregir. De los errores se aprende, ¿no? Que es, al final pues, una de las lecciones esa es la lección. Otra lección, otro punto importante es dar visibilidad. ¿Qué es eso de dar visibilidad? Contar con que están ellos ahí. A veces estamos hablando los adultos, ellos quieren intervenir, imagino comiendo, estamos los abuelos, los tíos, los padres, la madre, lo que es la familia, comiendo y estamos hablando y dicen, oye, ¿y por qué dices que esto no se puede comprar? Dice, calla, que esto es una conversación de adultos. Bueno, pues si es de adultos, no estés con los niños. A eso me refiero para dar visibilidad. O sea, quiere decir que tenemos que contar que están allí y según la edad que tengan, ir contando con ellos, comentarles las cosas, tomar decisiones conjuntamente. Eso no nos quiere decir que vayan a ser ellos los que gobiernen el asunto, ni mucho menos. No, es algo que se puede hacer consensuado, si tiene que ser consensuado, y si no, si tiene que ser decisión de padre y la madre, pues perfecto, o de quien esté con los niños, pero contar con ellos, darles esa visibilidad. También se le puede hablar de los problemas. A veces un niño ve triste a la madre y le pregunta, ¿qué te pasa, mamá? No, nada, nada. No, hombre, pues
Después, algo pasará. Algo pasa. Después le queremos pedir confianza cuando llega la adolescencia. Pues es que la confianza se genera cuando tú das confianza. Otro punto importantísimo, importantísimo es el lenguaje. Y ahí me voy a parar una pizquitina solo. El lenguaje es una de las herramientas más poderosas para favorecer y facilitar la autoestima. Un lenguaje que en ningún caso puede ser peyorativo. Un lenguaje que siempre tiene que tener en cuenta que voy a valorar los hechos, pero no a la persona. Yo siempre digo, vamos a sustituir el verbo ser por el verbo estar. Yo puedo estar pesado, puedo estar vago en un momento determinado, pero si ya soy pesado, soy vago o soy malo, pues es tremendo. En los primeros años de la vida de un niño, el niño cuando le pides que se defina, como antes decíamos cómo se formaba, ¿no? que era una formación activa y una construcción activa del concepto de sí mismo, pues él solo cuenta lo que se ve, los rasgos externos y también lo que recibe de los mayores. Yo tengo una anécdota que me pareció muy triste en una escuela infantil, que estábamos diciendo lo que nos veíamos, somos rubios, altos, tal, simpáticos, no simpáticos. Cuando dicen simpáticos, cuando dicen rasgos de este tipo, es que son los que le transmiten los adultos. Y uno me dijo, yo soy malo, es que soy malo. Bueno, claro, era lo que él estaba recibiendo, y ejercía, claro. Lo estaría oyendo todo el día, claro. Todo el día, pues que eres malo, porque eres tal, porque eres tonto, porque eres... Claro, por eso digo, siempre desterremos el verbo ser. Y dentro de ese lenguaje, pues nunca hacer hipergeneralizaciones. Es decir, si yo hipergeneralizo algo, siempre estás haciendo las cosas mal. Nunca vienes a la hora. Esas generalizaciones siempre machacan, porque es que parece que ya cierras, ya, ¿para qué me voy a esforzar? ¿No? ¿Para qué voy a hacer algo más? Bueno, este lenguaje es tan importante, no solo el oral, sino el gestual. A veces que con la mirada nos dicen todo, una mirada acogedora que te permite hacer las cosas, una mirada de confianza, de consolación a veces. Cuando Cruz hablaba de resiliencia, también hablaba de consolación, aceptación, confianza. Pues la consolación es que es muy necesaria el sentirte que te consuelan por algo que has cometido un error, vale, sí, pero te consuelan. Se puede corregir, se puede hacer mejor, ¿no? Bueno, pues eso es muy importante, ese lenguaje. La escucha. A veces no escuchamos a los niños. Bueno, vale. Yo también voy a contar, sí, en un supermercado me fijo muchísimo en bueno, pues las actitudes, porque siempre se aprende, no por otra cosa, en absoluto para juzgar, sino para aprender. Entonces iban en un supermercado y iba una madre con otra persona hablando y una niña, mamá, ¿por qué me duele el pie? Mamá, y la mamá a lo suyo, bueno, calla. Ya vi que la niña se callaba y se tocaba el pie porque le dolía, porque llevaba mal colocado el zapato, pero nadie le estaba haciendo caso de nada. Los niños tienen que sentirse escuchados. Una vez que se sientan escuchados, no tenemos por qué darle la razón. Si la tienen, si no la tienen, no la tienen. Pero primero escucha. Y si en un momento determinado no le puedes escuchar en ese momento, también decírselo. Espera un poquito. También tienen que saber esperar. Hay que saber esperar. Espera un poquito que después te escucho. De lo que me quieres contar, luego te escucho. Claro, si es una cosa de que le está pasando eso, pues tendrás que atenderla. Tendrás que atenderla porque es así. O sea, la escucha, importantísimo. Por tanto, siempre cuando hablamos de los estilos de educación familiar, una gran dosis de afecto, de confianza, unida a una gran dosis de control y de exigencia. Eso en cuanto a la familia. Y voy a los compañeros. Rápidamente, eso. Los compañeros y los profesores también cumplen un papel importante en este... Los profesores ya es el siguiente paso, o sea, los siguientes adultos con los que se enfrenta el niño. No solo transmiten conocimientos, sino que transmiten confianza en las capacidades que ese niño tiene. Aquí es muy importante porque uno de los elementos importantes de la autoestima es precisamente el éxito académico. Y el éxito académico influye mucho. El éxito académico que no tiene por qué ser el mismo no es porque no tiene que ser, es que no es el mismo para todos, porque depende del esfuerzo y de las capacidades que cada uno tiene. Sí que decir que muchas veces el esfuerzo y el éxito que se tiene va unido, es decir, si yo tengo éxito, me esfuerzo todavía mucho más, pero si veo que nunca tengo éxito en nada, pues
tengo menos esfuerzo, hago menos esfuerzo. Por eso hay que reforzar mucho a aquellos que precisamente tienen menos éxito, que precisamente tienen mayores dificultades. Lo decía José Antonio el último día. Aquellos que tienen dificultades de aprendizaje, vamos a reconocerle más ese esfuerzo, porque ese esfuerzo va a permitir que tenga una confianza mayor en sí mismo. Hasta donde llegue, es que cada uno puede llegar a un camino diferente, a una distancia distinta. Es que cada uno somos singulares, cada uno somos únicos. Y en el tema de los compañeros, también es un duro trago, porque claro, los compañeros se los tienen que ganar, la familia la tiene ganada, pero los compañeros hay que ganárselos, hay que aprender a ponerse en el lugar del otro. Y ahí la familia hace un papel importantísimo, porque hay que razonar con ellos, hay que ayudarles a ponerse en el lugar del otro compañero, hay que también saber consolarles en determinados momentos y hay que fortalecerles, pero fortalecerles no diciendo, pues tú más, tú dale. Pues hombre, habrá que razonar las conductas que se tienen, valorar con ellos los hechos, buscar las estrategias mejor para protegerle, también para consolarle, para hacerle responsable y, como decíamos en la definición de la autoestima, hay que ver qué parte de responsabilidad tengo yo, porque no puedo decir, yo sería feliz si fulanito hiciera, yo sería feliz si, no, yo voy a ser feliz a ver con qué posibilidades, con qué recursos voy a afrontar yo esto. Hombre, si los compañeros son todos de 10, pues no tiene mérito, pero como no somos todos de 10, pues vamos a ver cómo yo puedo encauzar y gestionar precisamente esas relaciones. La consolación familiar es muy importante, pero desde la reflexión, desde el ponerme en el lugar del otro, desde hacerme responsable de qué conducta tengo yo que cambiar, de cómo puedo yo cambiar para que mi compañero también cambie, eso es muy, muy importante. Y hay otros aspectos que después también influyen en la autoestima, que va a ser pues eso, la propia experiencia de los éxitos y los fracasos que se tienen. Pero si nosotros intentamos fortalecernos desde el primer momento, pues seremos niños y niñas, chicos y chicas, mujeres y hombres, que decía, con menos nivel de frustración y con más tolerantes a la frustración y menos vulnerables y por tanto más fuertes, porque los desafíos y los retos de la vida sí que van a venir igualmente, ¿no? Sí, es verdad, ¿no? Y además siempre dicen que es mejor que desde pequeño te acostumbres a superar esos problemas y a afrontar esas trabas. Gestionarlos bien. Y a gestionarlos para... Gestionar el estrés, gestionar la ansiedad. Bueno. Y nos quedan una cosita. Venga, rápidamente. Es que es muy largo, muy extenso, sí. Yo lo entiendo. Pero es que de todos los factores que se han estudiado con relación a la autoestima, que se ha estudiado el sexo, la raza, bueno, pues las investigaciones no son muy concluyentes en estos aspectos, pero sí que hay dos en las que son muy concluyentes, que es precisamente en el éxito académico, en el éxito laboral y también en el lugar de control. Y quería comentarlo brevemente, porque el lugar de control, ¿qué es? ¿Qué es el lugar de control? Rotter hace una reflexión sobre qué es el lugar de control. Es aquello en lo que nosotros ponemos el punto de mira. Es decir, si yo me siento responsable de mis actos y de mis conductas y no tengo el lugar de control en otras personas. Lo que antes comentaba, ¿qué parte de responsabilidad asumo yo? Todas las personas que tienen el lugar de control interno tienen una autoestima más adecuada, más favorable, una autoestima más alta. Si yo pienso que tiene que ser los demás, entonces nunca haré nada, ¿no? La autoestima yo tengo que trabajarla desde el punto de vista de ver qué responsabilidad tengo yo. Entonces, lugar de control interno es aquel en el que yo me siento responsable, capaz de poder afrontar esos retos y esos desafíos que la vida me presenta. Si yo el lugar de control lo pongo externo, pues lógicamente serán otros los que tengan que hacer y yo no tendré nada que hacer. Precisamente en estos dos elementos, el lugar de control y lo que son el éxito académico, el éxito laboral, está muy ligada a lo que es la autoestima. Y bueno, pues una frase que decía Maslow que me parece que es muy interesante, que es decir, que no puede haber salud psicológica si en lo más esencial de la persona no nos sentimos aceptados, queridos, respetados por los demás y también por nosotros mismos. Y pensando en los padres, pensar que nos valoramos a nosotros mismos si aquellas personas en las que más confiamos, y aquellas personas a las que más queremos, nos quieren, nos valoran
y nos respetan. Que al final es el principio básico de todo lo que hemos estado hablando en estos minutos, Pilar. Muchísimas gracias, hemos aprendido un montón, la verdad es que es un poco densas estas conversaciones. Es muy densa, bueno. En poco tiempo queremos explicar muchas cosas, pero yo creo que sí que nos ha quedado claro la base principal de lo que es la autoestima y de cómo hay que hacer para tenerla adecuadamente en su sitio, ¿no? Sí. Ni alta ni baja, sino la que sea adecuada. Adecuada, eso es. En relación a las expectativas, las metas que nos podemos proponer. Eso es. Muchísimas gracias, Pilar. Gracias siempre a vosotros. Hasta otro día. Hasta otro día.